Hay batallas que nadie ve, tormentas que se esconden detrás de sonrisas. La depresión no siempre se muestra con lágrimas o rostros apagados. A veces vive en la rutina, en la sonrisa forzada, en el cansancio que no desaparece. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 320 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de depresión y casi la mitad de ellas no lo sabe o no busca ayuda. Lo invisible se ha convertido en una pandemia silenciosa. Durante décadas, el cine y la televisión nos enseñaron que la depresión era un estado evidente, alguien triste, retraído o incapaz de sonreír. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que esta imagen es incompleta y, en muchos casos, engañosa. Estudios recientes del Institute of Mental Health Global Network 2024 revelan que el 60% de los casos de depresión diagnosticados muestran comportamientos compensatorios, personas que aparentan normalidad mientras libran una batalla interna devastadora. Lo llaman depresión oculta o funcional, y es mucho más común de lo que imaginamos. El concepto de funcionar con depresión redefine por completo cómo entendemos la salud mental. No se trata solo de sentirse triste, sino de vivir mientras el cuerpo y la mente libran una guerra silenciosa. En Japón, los psiquiatras lo describen como Utsugen Fosuru, la sombra que camina contigo, mientras que en Alemania se habla de Leidensmaskerade, o la máscara del sufrimiento. Detrás de esas expresiones culturales se esconde un mismo patrón universal, la lucha de quienes intentan mantener su vida en pie mientras algo dentro de ellos se derrumba. Comprender la depresión oculta no solo salva vidas, también rompe el mito de que una persona exitosa o feliz está a salvo. En 2023, un metaanálisis del Global Mental Health Observatory documentó que más del 40% de los suicidios reportados en países desarrollados provenían de individuos que jamás habían sido diagnosticados con depresión, pero mostraban signos compatibles con formas encubiertas del trastorno. La depresión no se mide por la tristeza visible, sino por la desconexión progresiva del sentido de estar vivo. La diferencia entre detectarla y no hacerlo puede ser una cuestión de vida o muerte. El cerebro humano, cuando se ve sometido a estrés crónico, ansiedad acumulada y ausencia de descanso mental, comienza a alterar su química interna. Investigaciones de la Universidad de Cambridge 2022 confirmaron que niveles prolongados de cortisol, la hormona del estrés, reducen la capacidad del hipocampo para procesar placer y memoria emocional. Esa distorsión se traduce en un estado donde el individuo deja de reconocerse a sí mismo. Cuando tus remedios se convierten en refugio. A veces creemos que estar bien es cuestión de fuerza de voluntad. Pero hay momentos en que incluso los hábitos saludables se convierten en muros de contención. Las personas que enfrentan depresión oculta suelen intensificar sus rutinas de autocuidado no por bienestar, sino por supervivencia emocional. El ejercicio diario, la música, la lectura o los pasatiempos se transforman en rituales para ahogar el ruido interior. Según el European Journal of Psychology 2023, el 37% de los individuos con depresión funcional reportan haber aumentado sus actividades recreativas como mecanismo de distracción, no de disfrute. Detrás de esa aparente disciplina hay un cansancio profundo. El cuerpo se mueve, pero la mente no descansa. Un estudio multicéntrico del Centro de Neurociencia de Sydney 2024 descubrió que quienes padecen depresión oculta presentan picos de dopamina momentáneos al realizar actividades placenteras, seguidos de un descenso abrupto que incrementa el vacío emocional. Es una montaña rusa química que termina reforzando la sensación de inutilidad, cuanto más haces, menos te llena. El peligro de este tipo de remedios habituales es que pueden enmascarar la gravedad del trastorno. Desde fuera, parecen signos de recuperación, desde dentro, son actos desesperados para no caer. En América Latina, los estudios de la Red Iberoamericana de Salud Mental 2024 muestran que hasta el 55% de quienes viven con depresión leve o moderada nunca consultan a un profesional, convencidos de que sus métodos personales bastan. Sin embargo, cuando el malestar se internaliza, la mente se vuelve su propio enemigo, reduciendo la capacidad de pedir ayuda. Quien se refugia en sus rutinas suele hacerlo porque no quiere preocupar a nadie. Esa actitud, culturalmente asociada con la fortaleza o la resiliencia, es una trampa peligrosa. La Sociedad Española de Psiquiatría advierte que el exceso de autocontrol emocional puede duplicar el riesgo de episodios depresivos severos. El problema no es el intento de mantenerse activo, sino la falta de espacios seguros para expresar vulnerabilidad. Detrás de cada persona que parece tenerlo todo bajo control puede existir una batalla incesante con el vacío. La depresión funcional opera en silencio, disfrazándose de éxito, de productividad o de estilo de vida saludable. Pero lo que el mundo aplaude como disciplina, a veces es solo un intento desesperado de no derrumbarse. Entenderlo no implica rendirse, sino reconocer que incluso los más fuertes necesitan descansar. El caos silencioso del cuerpo, alimentación y sueño. El cuerpo humano no miente. Cuando la mente empieza a desordenarse, el cuerpo lo manifiesta en los lugares más básicos, el hambre y el descanso.
La depresión altera a ambos sin pedir permiso. No siempre se trata de insomnio o de falta de apetito, a veces ocurre todo lo contrario. Comer en exceso o dormir demasiado son también formas de anestesiar el dolor emocional. Según el World Mental Health Survey 2024, cerca del 68% de las personas con síntomas depresivos reportan cambios bruscos en sus hábitos de sueño y alimentación durante los primeros meses de su trastorno. Estos patrones extremos no son casualidad. La depresión modifica el eje hipotalámico pituitario adrenal, el sistema que regula el sueño, el apetito y las emociones. Investigaciones del National Center for Biotechnology Information 2023 comprobaron que la irregularidad de este eje provoca oscilaciones hormonales que pueden reducir la serotonina hasta en un 35%, afectando directamente la calidad del descanso y la sensación de saciedad. Dormir o comer más no siempre es placer, muchas veces es una búsqueda desesperada de equilibrio químico. En Japón, un estudio longitudinal del Tokyo Institute of Psychiatry 2023 analizó a 9.000 adultos con depresión funcional y descubrió un fenómeno recurrente. Las personas con jornadas laborales largas y alta autoexigencia tienden a hibernar emocionalmente. Dormían más de 10 horas los fines de semana y apenas 4 durante los días laborales. Esa oscilación, lejos de ayudar, debilitaba sus ritmos circadianos y profundizaba la sensación de agotamiento. En palabras de los investigadores, el cuerpo intenta descansar, pero el alma sigue en alerta. Lo mismo ocurre con la comida. El Centro de Investigación en Nutrición y Salud Mental de Toronto 2024 documentó que el 52% de quienes padecen depresión encubierta experimentan episodios de alimentación impulsiva, especialmente en la noche. No es hambre física, sino una respuesta a la falta de dopamina. Cada bocado libera una pequeña dosis de recompensa cerebral que, aunque momentánea, produce un alivio falso. Horas después llega la culpa, el malestar físico y una mayor fatiga mental. Es un círculo invisible que se retroalimenta, comer para calmar la mente y luego castigarse por haber comido. En el otro extremo, hay quienes simplemente dejan de comer. La depresión puede apagar el apetito como si se tratara de un interruptor. Investigaciones de la Universidad de Sao Paulo 2022 mostraron que la hiporexia, la pérdida drástica de hambre, está directamente vinculada con la sobreproducción de citoquinas inflamatorias, las mismas moléculas que el cuerpo libera ante el estrés prolongado. Cuando esto ocurre, el cerebro interpreta la energía como amenaza y reduce el deseo de alimentarse. El resultado es una forma biológica de autodesgaste. El sueño, por su parte, se convierte en un espejo del desorden interno. Dormir poco lleva al agotamiento físico, pero dormir demasiado lleva a la desconexión emocional. Un estudio del King's College London 2023 señaló que quienes duermen más de 9 horas al día presentan un riesgo 25% mayor de recaídas depresivas, mientras que quienes duermen menos de 6 horas aumentan en un 32% el deterioro cognitivo a mediano plazo. El descanso deja de ser reparación y se convierte en escape. La mente depresiva busca refugio en los extremos porque el equilibrio le resulta ajeno. Algunas personas comen sin hambre, otras duermen sin descanso. Lo paradójico es que ambos comportamientos son intentos del cuerpo por protegerse del dolor emocional. Pero ese mecanismo de defensa, cuando se vuelve constante, termina aislando más a la persona del mundo exterior. En Francia, el Institut National de la Santé Mentale 2024 determinó que el aislamiento alimentario y los horarios erráticos de sueño son los predictores más comunes de una recaída depresiva silenciosa. Cuando pensar demasiado se vuelve un refugio. Hay mentes que nunca descansan. Piensan, analizan, cuestionan, buscan sentido en todo lo que las rodea. Desde fuera, parecen almas profundas, personas sabias, incluso inspiradoras. Pero a veces, ese pensamiento constante no es sabiduría, es un intento desesperado por encontrar lógica en el dolor. La depresión oculta se disfraza de reflexión filosófica cuando la mente necesita justificar su tristeza. Según un estudio del International Journal of Cognitive Therapy 2024, más del 48% de los individuos con depresión funcional desarrollan lo que se conoce como rumiación existencial, un patrón de pensamiento circular en el que la persona se interroga sobre su propósito, la muerte y el sentido de su existencia, sin encontrar respuestas que le otorguen paz. Este tipo de pensamiento no es un signo de inteligencia superior, sino de sufrimiento emocional prolongado. Cuando el cerebro se ve atrapado entre la necesidad de entender y la imposibilidad de hallar certezas, empieza a generar una fatiga cognitiva que se traduce en ansiedad, frustración y aislamiento. En Alemania, la Universidad de Heidelberg publicó en 2023 una investigación donde descubrió que los pacientes con depresión oculta que presentaban altos niveles de rumiación filosófica tenían una actividad anómala en la corteza prefrontal medial, la región del cerebro asociada con la autopercepción y el juicio moral. En palabras del neurocientífico principal, el pensamiento excesivo se convierte en un eco del dolor emocional, no en un camino hacia la comprensión.
Lo paradójico es que estas personas suelen ser percibidas como emocionalmente estables o intelectualmente fuertes. En Italia, la Società di Psicología Contemporanea 2024 demostró que los individuos con depresión encubierta que muestran una inclinación filosófica tienden a recibir menos apoyo social porque su entorno los percibe como autosuficientes. Hablan con profundidad sobre la vida, pero rara vez admiten lo que sienten. En sus conversaciones abundan las preguntas sobre la moral, el destino o el valor de la existencia, pero detrás de esas palabras hay una súplica silenciosa: necesito entender por qué me siento así. La cultura también alimenta este fenómeno. En Occidente, la introspección se celebra como signo de madurez. Sin embargo, cuando se transforma en un mecanismo para huir del presente, puede volverse destructiva. Un metaanálisis del Global Institute for Mental Wellbeing 2023 analizó a más de 60.000 participantes de 19 países y concluyó que el pensamiento excesivamente filosófico y el perfeccionismo moral estaban entre los principales predictores de depresión funcional en adultos mayores de 35 años. La mente se convierte en su propio laberinto, buscando salidas que no existen. La pregunta ¿para qué estoy aquí? Puede sonar inspiradora, pero en contextos depresivos se convierte en una trampa emocional. Cuanto más se busca una respuesta definitiva, más se profundiza el vacío. El psiquiatra suizo Viktor Frankl decía que la búsqueda de sentido puede dar vida, pero también puede destruirla si no se halla propósito. La ciencia moderna lo confirma. El Harvard Human Flourishing Program 2024 reportó que quienes carecen de un sentido percibido de propósito tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos persistentes, incluso si sus condiciones externas son estables. Esa inquietud filosófica, cuando se mezcla con tristeza crónica, suele desembocar en una desconexión progresiva de la realidad cotidiana. El individuo puede pasar horas reflexionando sobre la naturaleza de la existencia, la moral, el destino o el amor, pero sin experimentar placer real en nada. Se apaga la emoción, queda solo la idea. En Corea del Sur, el National Center for Emotional Health 2023 identificó que este tipo de pensamiento prolongado activa la amígdala cerebral de manera similar a un episodio de ansiedad. Es decir, el pensamiento se convierte en un estrés fisiológico. En el fondo, el pensamiento filosófico depresivo no busca entender el mundo, sino entender el propio sufrimiento. Es una conversación interna sin fin donde la mente intenta racionalizar algo que solo puede ser sentido. Por eso, quienes viven esta forma de depresión no necesitan más respuestas, sino más silencio. Necesitan volver a sentir sin analizarlo todo. La verdadera sabiduría no siempre está en pensar más, sino en permitirse simplemente estar. El miedo invisible. Cuando el alma teme ser una carga. Uno de los síntomas más desgarradores de la depresión oculta es la creencia de que uno mismo es un peso para los demás. No es un pensamiento racional, sino una sensación que se incrusta en lo más profundo del alma, la idea de que pedir ayuda es molestar, de que abrirse es una forma de exponer debilidad. Según el Global Mental Health Observatory 2024, más del 57% de las personas con depresión funcional evitan compartir lo que sienten por miedo a ser juzgadas o abandonadas. Este silencio no surge del orgullo, sino del terror a perder los pocos vínculos que aún nos sostienen. Las raíces de ese miedo son antiguas. En muchos contextos culturales, especialmente en América Latina y Asia, se nos enseña desde jóvenes que la fortaleza consiste en soportar sin hablar. Esa educación emocional reprimida convierte la vulnerabilidad en un tabú. Un estudio del Centro Latinoamericano de Psiquiatría Aplicada 2023 encontró que los adultos que crecieron en entornos donde expresar tristeza era considerado debilidad presentan un 75% más de probabilidad de desarrollar mecanismos de aislamiento emocional durante episodios depresivos. La depresión, en este caso, se alimenta del silencio que la cultura impone. Pero lo más cruel de este patrón es que la persona depresiva no se aísla porque no quiera a los demás, sino porque teme herirlos. En Canadá, el Center for Addiction and Mental Health 2024 describió este fenómeno como culpa empática, la tendencia a retirarse emocionalmente para proteger a otros del propio dolor. Paradójicamente, ese acto de aparente cuidado termina profundizando la soledad. La mente convence al individuo de que su distancia es altruista, cuando en realidad es un síntoma más del miedo al abandono. Las relaciones personales se vuelven un terreno frágil. El más mínimo gesto, una llamada no respondida, una palabra descuidada, un cambio de tono, puede sentirse como una confirmación de rechazo. Un estudio de la Universidad de Copenhague 2023 demostró que las personas con depresión oculta presentan una hipersensibilidad social hasta un 40% mayor que la media. Su cerebro, condicionado por la ansiedad y el miedo, interpreta los pequeños descuidos como señales de desapego. Así, cada interacción se convierte en una posible herida. Este miedo constante genera un círculo devastador. Cuanto más teme a alguien ser abandonado, más se aleja, y cuanto más se aleja, más confirma su temor.
El aislamiento emocional se vuelve autoimpuesto. En España, la Fundación de Investigación en Salud Mental Clara Campal 2024 concluyó que el aislamiento percibido incrementa el riesgo de recaída depresiva en un 68% de los casos. El abandono no siempre viene de los demás, a menudo comienza cuando uno deja de sentirse digno de acompañamiento. La depresión funcional se oculta especialmente bien en las personas empáticas, en quienes siempre están disponibles para los demás pero nunca para sí mismos. Son los que escuchan, los que dan consejos, los que aparentan fortaleza. Detrás de esa fachada hay un cansancio emocional que nadie sospecha. Un metaanálisis de la World Federation for Mental Health señaló que las personas con alta empatía y baja autocompasión presentan una tasa de agotamiento emocional 3 veces superior, lo que las hace más vulnerables a la depresión silenciosa. El problema no es necesitar apoyo, es creer que no se merece. Esa es la trampa más cruel de la depresión, convencerte de que el amor de los demás es un favor y no un derecho humano. La mente deprimida tiende a reinterpretar los gestos afectivos como actos de compasión, no de cariño genuino. Así, incluso cuando recibe apoyo, la persona duda de él. En Francia, el Institut de Psychologie Sociale et Clinique 2024 descubrió que la percepción distorsionada del afecto es uno de los marcadores más comunes en los casos de depresión encubierta prolongada. Romper este ciclo requiere más que fuerza, necesita confianza. Confiar no en los demás, sino en la posibilidad de ser querido sin condiciones. Las investigaciones del Johns Hopkins Department of Psychiatry 2023 muestran que la práctica constante de la vulnerabilidad, abrirse, pedir ayuda, hablar, puede reducir en un 42% los síntomas depresivos en personas con tendencia al aislamiento. No se trata de exponerse a todos, sino de permitir que alguien entre. Nadie debería enfrentar la oscuridad solo, y reconocer eso no es debilidad, es el primer paso hacia la recuperación. La furia silenciosa. No todas las depresiones se expresan en llanto. Algunas se manifiestan en forma de rabia, irritabilidad o impaciencia constante. Es una furia silenciosa que no busca destruir a los demás, sino contener un dolor que ya no cabe dentro. Según la Organización Mundial de la Salud 2024, cerca del 41% de los pacientes diagnosticados con depresión moderada o severa reportan episodios frecuentes de enojo sin causa aparente. Esta manifestación emocional, especialmente común en adultos mayores de 35 años, ha sido descrita por los psiquiatras como una expresión desplazada del sufrimiento. La neurociencia ha demostrado que el enojo y la tristeza comparten circuitos cerebrales similares. Investigaciones del National Institute of Mental Health revelaron que ambos estados activan la amígdala y la ínsula anterior, regiones vinculadas con la respuesta emocional intensa. Cuando una persona no puede llorar, su cerebro busca otras formas de liberar tensión. En muchos casos, esa vía es la irritabilidad. El problema es que la sociedad rara vez la asocia con depresión. Se percibe como mal carácter, impaciencia o cansancio, y se ignora su origen emocional más profundo. En hombres adultos, este patrón es aún más pronunciado. El Harvard Depression and Gender Study descubrió que los hombres tienen el doble de probabilidad de experimentar depresión con síntomas de enojo que las mujeres, en parte porque las normas culturales los condicionan a reprimir la tristeza. Se les enseña que llorar es debilidad, pero en silencio esa contención se transforma en rabia. El enojo se convierte en un lenguaje alternativo del dolor, más fácil de mostrar, menos peligroso para el ego, pero igual de destructivo. Esa irritabilidad no siempre es explosiva. A veces se expresa en el tono de voz, en la impaciencia con los seres queridos, en el cansancio de tener que repetir cada día las mismas rutinas sin encontrar sentido. El European Institute for Behavioral Health 2023 señaló que los episodios de microenojo, pequeñas reacciones desproporcionadas ante estímulos mínimos, son uno de los indicadores más subestimados de depresión funcional. La persona no se reconoce en su propia hostilidad, y eso aumenta la culpa, reforzando el círculo del sufrimiento. El enojo depresivo no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Quien lo padece suele reprocharse no poder ser más paciente, más amable o más fuerte. El Centro de Psicología Clínica de Buenos Aires 2024 analizó más de 1000 casos de depresión encubierta y halló que el 68% de los participantes describía su irritabilidad como autocastigo emocional. La mente se convierte en juez y verdugo, repitiendo frases internas como no soy suficiente, no tengo control, o nadie me entiende. Este discurso interno erosiona lentamente la autoestima y perpetúa la sensación de soledad. En Asia, los especialistas llaman a este fenómeno ira pasiva, una forma de tristeza que busca expresar el malestar sin admitir vulnerabilidad. El Korea Institute of Emotional Research 2023 describió cómo este tipo de ira correlaciona con altos niveles de cortisol y baja producción de serotonina, provocando un estado de agitación constante que el cuerpo traduce como ansiedad. Es un fuego interno que nunca se apaga, una tensión que drena energía incluso en reposo.
Lo más inquietante es que muchas personas ni siquiera identifican su enojo como parte de un trastorno depresivo. En Sudáfrica, la Nelson Mandela University of Mental Health 2024 descubrió que el 54% de los pacientes con depresión funcional que consultaron por problemas de ira no sabían que en realidad estaban viviendo un episodio depresivo. Su principal síntoma no era la tristeza, sino la frustración permanente. Cuando el sistema nervioso se ve saturado por emociones reprimidas, la irritabilidad actúa como una válvula de escape, aunque cada estallido deja al individuo más vacío que antes. ¿Hay sanación silenciosa? La depresión encubierta no es un signo de debilidad, sino una adaptación. Es la mente tratando de seguir adelante mientras el alma pide auxilio. En un mundo que premia la productividad y castiga la vulnerabilidad, muchos han aprendido a sonreír para sobrevivir. Pero cada sonrisa forzada deja un rastro de fatiga invisible, y ese agotamiento acumulado es lo que, con el tiempo, apaga la luz interior. Reconocer esa oscuridad no significa rendirse. Significa elegir la verdad sobre la apariencia. La recuperación comienza cuando dejamos de escondernos detrás de la frase estoy bien. A veces, basta con admitir que no lo estamos. Ese pequeño acto de honestidad es una forma de valentía que desarma la soledad y abre espacio a la compasión. Porque la depresión no se cura negándola, sino mirándola de frente con ternura y sin juicio. Las emociones reprimidas, las que duelen en silencio, no desaparecen con voluntad ni con frases de optimismo. Pero se transforman cuando encuentran un lugar seguro para ser escuchadas. Terapia, apoyo, comunidad o simplemente una conversación sincera pueden romper el aislamiento que la depresión necesita para sobrevivir. Y aunque la recuperación sea lenta, cada gesto de cuidado propio es un paso hacia la claridad. Si tú, o alguien que conoces, vive detrás de una sonrisa que no siente real, recuerda esto, pedir ayuda no es una muestra de debilidad, es un acto de amor propio. Hablar salva. Escuchar también. Y reconocer el dolor, lejos de hundirnos, es lo que nos devuelve la humanidad. La depresión no define quién eres. Solo describe un momento en el que tu mente hizo lo posible por resistir. Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores, suscríbete y acompáñanos. Tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.